Bueno, les pido si alguno quiere hacer alguna preguntas concisas, concretas, dejemos que... No como los periodistas. No, dejemos a ellos justamente, claro, dejemos a ellos que se explayen todo lo que quieran y nosotros seamos precisos y concretos. Si alguien quiere preguntar algo. Sí. A ver, en el año él habló de el Mundial 78. El Mundial 78, yo lo tengo muy así en imagen, hubo algo donde se mencionó Holanda Sí. con respecto, yo no sé si, con respecto al tema de la dictadura. No sé si vos ubicás algo de todo eso. Yo no de Holanda, ¿eh? Sí, sí. Los jugadores recibieron una cartilla antes de viajar de organismos había un personaje cómico de la televisión no popular en ese momento, Fredrik de Jong, creo que era el nombre, que se ocupó mucho de la dictadura, de denunciar a la dictadura, y él mismo confeccionó unas cartillas que le envió a cada uno de los jugadores. La verdad es que los jugadores no le dieron mucha bola a la cartilla. Es más, algunos dijeron se la voy a dar a mi perro para que la lea, como Van Hanegem. No hubo en realidad mucha... hay toda una historia respecto de que Cruyff no vino en repudio a la dictadura, y a mí personalmente el propio Cruyff me dio una historia, una versión distinta, un temor familiar, de que la familia habían ingresado ladrones a su casa de una manera muy intimidatoria, se quedaron con armados dentro de su casa y que entonces no se sintió que no podía dejar a su familia. Me contó un contexto familiar y luego periodistas holandeses me dieron un contexto deportivo de pelea también con la federación, etcétera, que no era exactamente una rebeldía contra la dictadura, de no venir. Y después hubo un jugador que fue a la plaza, que fue él por su cuenta a la plaza. También un jugador sueco fue por su cuenta a la plaza. Y fueron hubo un mundial previo, el de fútbol, que fue el del hockey sobre césped. Claro, no es el fútbol, y allí hubo, ¿no? ¿Te acordás, Tano? Hubo dos jugadores, dos o más creo, que fueron a la plaza, no a la plaza, pero tuvieron es más, escribieron para sus países lo que fue haber estado jugando aquí un mundial, claro, no era de fútbol, en una dictadura. La verdad es que el propio gobierno holandés era, si yo no me equivoco, el segundo socio comercial de la dictadura. Aviones Fokker eran holandeses, aviones con los que se tiraron gente al Río de la Plata. Armas Signal eran también que Holanda le vendió a la dictadura. La supuesta carta de Kroll. Está ese tema de que Kroll le escribe a su hija, supuestamente. Salió el gráfico, ¿no? El gráfico. Kroll Romero. Sí, que le dice que este es un país donde los soldados, sí, vas a ver soldados, pero disparan flores, que te lleva una muñeca por ir a Argentina, una carta inventada por el periodista para ganarse méritos allá Enrique adentro. Romero. Porque la revista El Gráfico era de la editorial Atlántida, y la editorial Atlántida era Para Ti, Somos, Gente. o sea, todas las revistas pro dictadura, y El Gráfico no fue menos en esa historia. Pero no hubo exactamente una protesta. Holanda no fue, perdón, una sola cosita más. Holanda no fue a la cena final, se hacía la cena en el Plaza, los jugadores estaban en el Sheraton. Lo que me dijeron propios jugadores es que se asomaron a la ventana, vieron lo que era Buenos Aires dominada por gente que había tomado las calles celebrando, porque esto fue lo que pasó en las horas siguientes. Habían perdido, y la verdad que no querían ir al Plaza, y fue un periodista, tomó una credencial de uno de ellos y fue al Plaza, y lo encargó a Videla en plena cena, sale de su asiento, se le acerca a Videla y le pregunta por los desaparecidos. Obviamente lo sacaron de la cena el periodista. Yo quiero complementar un poquito la pregunta de Jacobo, porque creo que él se refiere a que, no sé si fue Holanda, pero un equipo que tenía que había asignado un campo de entrenamiento de Mendoza, no tuvieron que cambiar el campo de entrenamiento porque ella decía que en ese lugar que les habían asignado había habido represión y ellos no iban a tener ese puesto porque No recuerdo el dato, no lo recuerdo. Holanda estuvo en Mendoza, sí. Y Alemania recibió en plena concentración en Córdoba,
estaban en la cumbre, recibieron a un aviador, Rudel, un aviador nazi, refugiado en Córdoba, escondido en Córdoba, fue a visitar y hubo un, no digo gran escándalo, pero pequeño escandalete en Alemania por este tema, pero el presidente de la Federación Alemana, Neuberger, y vice de la FIFA, simplificando le diría, era nazi. Porque realmente representaba intereses económicos que se habían crecido con el nazismo, y había amenazado a los jugadores con enviarlos de vuelta a Alemania si llegaban a hacer alguna manifestación política. El único que se sumó fue Paul Breitner, que era un alemán que jugó en el Real Madrid, etcétera, que no vino al Mundial, pero tampoco fue designado, y en ese momento no estaba en su mejor momento futbolístico. Entonces decir que Breitner no vino en protesta de la dictadura me parece, aunque me encantaría poder decirlo, pero me parece que es forzar un poco la realidad. Jorge. Primero hacerle un agregado a algo que dijo Ezequiel. Yo estuve casualmente viendo consagradas 2 días antes que Gaby tenía que ir al Senado. Estaba muy ilusionada porque era un evento muy particular. Exacto. Porque era un evento para todos pibes de equipos competitivos. Claro. Y es una obra excelente donde muestra todas las desgracias de una deportista de elite, ¿no? Y todas las presiones que tiene. La pregunta que quería hacerte, para mí el Mundial del 78 tiene un nombre, para mí personalmente, muy importante, que es el de Menotti. ¿Qué papel jugó Menotti? Antes y después, porque para mí es el entrenador que cambió la curva, en realidad sí, no así, de los entrenadores de las selecciones, ¿no? Visto después con tipos como Martino, Sabela. Sí, Menotti cambió para mí la historia de las selecciones de fútbol de Argentina, a tal punto que el que llega como fue designado en votación. ¿Quién se alegró? Yo rescato ahí lo que dicen los jugadores, que es la arenga previa de Menotti con los jugadores, no solo previa a la final, sino el discurso que mantuvo durante el Mundial. El discurso de Menotti era: estamos jugando por tu viejo, por el panadero, por el electricista, por tu vecino, estamos jugando. Menotti no les estaba diciendo no los saluden a Videla, pero implícitamente les estaba diciendo. Menotti Y una cosita más nomás. Nosotros vemos en los Juegos Olímpicos de Berlín 36 con Hitler, ¿no? Y los vemos a los atletas alemanes saludando el saludo nazi desde el podio. Yo no vi ningún jugador argentino. En esos juegos Cábana hizo en esos juegos, Sí. el abanderado de la delegación argentina hizo el saludo nazi para el 9 de julio, festejo de la independencia argentina. O sea, no solo atletas alemanes, ¿no? Y a mí eso me pareció siempre importante. Es un tema dificilísimo para los jugadores, porque tenían todos títulos de 20 y pico de años que sintieron como una culpa enorme, una carga enorme, que inclusive frustró muchas veces posibilidades de reconstrucción interesante. Porque ellos dicen, ¿por qué tengo que dar explicaciones de esto? Si yo tenía 20 y pico de años, estaba en mi mundial. Yo no tiraba paredes con Videla. Sí, la frase de Pato Fernández, de Bertone, yo no tiraba paredes con Videla, ¿no? Y es cierto, o sea, yo creo que si yo siempre alguna vez decía, bueno, a Kempe le decíamos el matador, pero el asesino era Videla. Entonces para mí esas cosas son claras. Si no, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos el deporte a los dictadores? ¿Qué hacemos con el deporte? El deporte es fiesta popular, ¿no? Sí. Es de la gente, es de todos nosotros el deporte. ¿Para qué dejárselo a Videla? Es que en rigor el mundial programado antes del golpe militar. En el 70 como dijo Ariel, la sede. López Rega se apropia del fútbol, pero el mundial ya estaba programado. Argentina inclusive ya se había presentado, candidateado para el mundial del 70 que México le gana. Argentina ya se había presentado para ese, fracasó, se volvió a presentar y se le da. Empieza todo el proceso. Y Menotti es designado antes del golpe militar, no es designado por el gobierno militar. De todas maneras, Argentina vuelve a... Solicitada. Eso es lo que iba a decir. En el año 79, cuando viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es contemporáneo al Mundial Juvenil que Argentina gana en Japón, se firma una solicitud, la primera solicitada que aparece con la denuncia del tema de los secuestros,
Y los primeros dos firmantes de esa solicitada son Manolo Torres, abogado de Montoneros, y César Rimeno. Bien, creo que podemos ir cerrando porque habló Héctor. Sí, pero para mí es muy importante que hables vos porque tenés data bien. Vamos a la última pregunta y después vamos a ver precio. Allá, dale. Acá el amigo Fabián, que es un poco tímido. Fabián, no, que Fabián te dice a vos que Pero preguntes. comentó en el oído y yo hago el Dale, no escucha igual. seguramente. Mirá que no te están escuchando, que acá la productora está saludando. Dale, Fabián en voz de Pablo. Dale. Última, ¿eh? Cortita. ¿Qué hay de cierto en esta leyenda que circuló sobre la salida de Carrascosa por 1928? Si es cierto que fue un pedido, una exigencia de la Junta a Menotti, y si es así, ¿cuál fue la reacción de sus compañeros? O aunque sea si hubo algún pedido de explicaciones de ser cierto. La dictadura Menotti. Una decisión Carrascosa siempre lo que a ver, el mito de Carrascosa renunció por la dictadura. Carrascosa es una persona de una sensibilidad tan alta, pero tan alta, que mi lectura, porque él te dice muchas cosas y después nunca quiere hablar públicamente, porque entonces él queda como un valiente y hace quedar mal a sus compañeros, es un tipo de una dignidad extraordinaria. Yo creo que es una sensibilidad tan alta que lo que no soportó es que la pelota estuviera en el centro del mundo en un momento tan espantoso de Argentina. Y él como capitán, era una persona que no toleraba que el fútbol fuera algo tan importante. Amando el fútbol, pero no toleraba que el fútbol estuviera en el lugar en el que lo ponía la dictadura. Y él como capitán se sintió como que no, para su sensibilidad me parece que era un exceso eso. Y como es algo un poco más complejo de explicar y no es un titular tan fácil de los diarios, el héroe de contra la dictadura, etc. Él prefiere entonces, como sabe que el periodismo va a decir cualquier cosa, él prefiere entonces hablarlo de la manera que puede, con quien puede. Es mi lectura, más personal del tema. Te puedo hablar mucho con él,